Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Isaac Nájera y te doy la bienvenida a este episodio del podcast de Adorarte Sinfónico en su nueva temporada 2024. Aquí hablamos sobre la adoración, la música, la educación, a través de las historias de amigos que hemos conocido a lo largo de todos estos años de hacer conciertos con orquesta y coro. Espero que encuentres algo en esta conversación que te ayude, te motive o te rete en tu camino por la música y la adoración. Gracias por escucharnos. Alfonso Chen, mejor conocido como Mr. Chen. Qué gusto estar hablando contigo en este podcast, Mr. Chen. Para la gente que no te conoce, tú eres un clarinetista viviendo en Guadalajara. Platícanos qué es lo que estás haciendo ahorita, Mr. Chen. ¿En qué trabajas? ¿Qué haces? Pues, ¿a qué te dedicas ahorita? Ok, hola a todos los que están escuchando. Gracias Isaac por invitarme a platicar aquí en tu podcast. Y pues mi nombre es completo, es Alfonso Chen Arellano. Y bueno, pues Chen es como me dicen todos. Y ya algunos, pues la gente que me conoce de los campamentos de música, pues me dice Mr. Chen. Pero bueno, ahí hay varios, eso, un personaje en mi vida, el Mr. Chen. Y yo soy clarinetista y me dedico tengo la fortuna de poder trabajar tocando el clarinete, ¿no? Tengo tres trabajos y en los tres trabajos me dedico a la música completamente. Eh, el trabajo en el TEC de Monterrey, estoy como el maestro de alientos en la Orquesta de Cámara del Tecnológico de Monterrey en el campus Guadalajara. Y también trabajo como clarinetista en la Orquesta de Cámara de Zapopan. Ya cumplí 7 años ahí. Ya cumplí 12 años en el TEC de Monterrey. Y mi trabajo más reciente, que apenas ando estrenando, es en la banda del estado de Jalisco. Entré ahí también como clarinetista. Y pues a eso me dedico, ¿no? Entonces todos los días estoy viendo partituras, soplando mucho aire, moviendo los dedos y ejercitando la mente. Super padre, Mr. Chen. Oye, este, ¿cómo es tu inicio? Podríamos verlo en la música, cómo llegas al clarinete, porque yo sé que nos escuchará alguien que está indeciso de si estudiar música, si meterse como hobby a alguna escuela de música, tocar algún instrumento, si hay futuro. ¿Cómo fue tu inicio en la música, en el clarinete? ¿Cómo llegaste tú a eso? ¿Viene de tu familia o qué onda? Yo vengo de una familia que no son músicos, cero educación musical hubo en mi infancia y pues yo llegué al clarinete porque pues por alguna coincidencia del universo y cuando estaba eh, pues no sé, estaba en la universidad, ya estaba en la universidad cuando el hermano de un amigo mío me dijo, oye, hay que meternos a clases de violín. Y yo le dije, ok, ¿no? Ok. Así nomás, Ajá, así así nomás, nomás. porque había una chica como que daba clases de violín o algo y entonces había un violín ahí que me iban a prestar y entonces dije que sí, nos metimos a clase de violín y pues ya descubrí este mundo mágico, fantástico, preciso, perfecto que es la música y entonces seguí, me clavé y de repente mi maestra de violín resultó que no era violinista, era clarinetista. Entonces de repente en las clases ella sacaba su clarinete y se ponía a tocar el clarinete. Y yo en mi ignorancia musical de instrumentos y todo, pues le preguntaba, ¿no? Como, ¿qué es eso? ¿Y por qué suena tan bonito, ¿no? Interesante. Y le dije, enséñame a tocar eso. Entonces ella me enseñó y así fue como empecé. Pero realmente empecé, pues, cuando yo tenía 18 años. Bueno, a los 18 empecé con el violín y hasta los 20 empecé a tocar el clarinete. Actualmente tengo 42 años. Oye, Chen, pero si mal no recuerdo, porque tú y yo nos conocemos hace ya bastantes años, a lo mejor no tengo ahorita bien claro el año en el que nos Ajá. conocimos, pero
Yo recuerdo que me contaste que tú ya traías como la onda acá artista, ¿no? Ya eras fotógrafo, siempre te gustó la onda acá más bohemia del arte, Ajá. o te ibas enfilando hacia alguna ingeniería y ese tipo de carreras. Sí, cuando empecé con las clases de violín, yo ya estaba estudiando ciencias de la comunicación y me metí ahí porque tenía como dos intereses, ¿no? Muy marcados. O sea, me interesaba mucho la fotografía y me gustaba mucho también el periodismo. Y entonces, pues yo pensé que me iba a dedicar a eso, ¿no? Como a ser fotógrafo y, o no sé, redactor, editor, algo así. Y, pero bueno, no, ese episodio de mi vida no se acabó, no se finalizó esa temporada y pues terminé estudiando música, ¿no? Qué padre. Que seguramente el caso de muchos es que empiezan y es una temporada la música y luego ya terminan haciendo otra cosa. En tu caso es lo Ujú. opuesto y todos los que te conocemos y te hemos escuchado, estamos muy agradecidos de que se haya ido por ese camino tu vida. Oye, Chen, Mande. fíjate que nosotros cuando hablamos acerca de todo esto de los conciertos que hacemos de adorarte, cuando me llegan a preguntar que cómo fue que empezamos, cómo arrancamos con eso de los conciertos, siempre sale el tema de estos campamentos de música en Guadalajara. Nunca he expandido sobre ese tema, siempre es así como que, pues ya había unos campamentos donde íbamos y tocábamos y duramos mucho tiempo yendo. Pero tú fuiste durante bastante tiempo el director, no fuiste el fundador, pero fuiste mucho tiempo el director, fuiste la cara de esos campamentos, fuiste el que lo organizaba. Y yo quería hacer este episodio contigo para hablar específicamente de esos campamentos, porque creo que fue algo que revolucionó la educación musical en mi círculo cercano, en mi comunidad, con la gente con la que estaba yo. Y fueron experiencias padrísimas. Yo la verdad es que tengo muy buenas memorias acerca de esos campamentos. Uno de ellos, pues esa es la gran amistad que tengo contigo, que siempre disfruto mucho poder compartir, aunque ya tengo rato de no vernos en persona, pero te considero un gran amigo mío. Y platicando acerca de estos campamentos de música, porque a lo mejor a alguien se le prende el foco, a lo mejor alguien se anima, ya sea a ir o a organizar uno. Entonces quisiera que ahondáramos mucho en este tema. ¿Cómo empiezan los campamentos de música en Guadalajara, Che? ¿Nos podrías contar? Sí, los campamentos de música en Guadalajara empezaron en el año 2000 y comenzaron eh, como yo creo que como una extensión o como una forma de probar esa idea aquí en Guadalajara de algo que ya estaba sucediendo en Estados Unidos. Entonces, hay una mujer llamada Miss Jean, una misionera, eh, Un pues personaje. tenía otro gran personaje en los campamentos. Ella pues tenía contactos o no sé, como que conocía a la gente que también ya estaba viviendo esas experiencias y entonces se le prendió el foco y dijo, lo voy a hacer aquí en Guadalajara y lo organizó con unos señores y empezaron a hacer vinieron un grupo de gente de Estados Unidos, jóvenes adultos y empezaron a hacer estos campamentos que básicamente era pues unos días, una semana de instrucción musical por parte de jóvenes y de adultos que ya dominaban sus instrumentos a pues a chavos y jóvenes de aquí de México, de Guadalajara. Y pues nada, o sea, era como estudiar un método, una metodología que son estos libros que se llaman Standard of Excellence, y aprender a leer las notas, aprender a tocar un instrumento y a ver cuánto progresabas en una semana y con ensayos intensos, ¿no? De, no sé, de 8 a 8 del día. Y aparte con otras actividades, ¿no? De convivencia, comida, juegos, etcétera. Y pues así comenzaron los campamentos y eso fue en el 2000 y luego en el 2001 este grupo de gente de Estados Unidos ya no vino y ahí fue cuando ustedes vinieron a Guadalajara. La, Cuando la vino gente de Chihuahua. la gente talentosa de Chihuahua, llegó aquí a Guadalajara y entonces se unieron a este campamento y pues este personaje, Miss Jean, pues siguió haciendo
estos cursos, ¿no? Se les llamaba campamentos porque pues ahí dormíamos, ¿no? O sea, dormíamos ahí, básicamente estábamos como aislados de la vida cotidiana, pero realmente sucedían adentro de la ciudad, ¿no? No estábamos en el bosque ni dormíamos en casas de campaña. Entonces era como un taller intensivo, era como un curso, pero pues se quedó en la palabra campamento, ¿no? Entonces durante 20 años que duró, se le llamó campamento de música. Oye, sucedía todo esto en una escuela ahí en Guadalajara, en Zapopan, la escuela que se llama Escuela del Futuro en Guadalajara, y muy padres instalaciones. O sea, si les contamos a la gente, bueno, sobre todo acá en Chihuahua es difícil encontrar un lugar así. Pero era como una hacienda, y luego aparte tenía estos toques entre japoneses y una vegetación muy padre, una pequeña laguito con pescaditos koi, muchos árboles enormes, canchas. Estaba muy, muy padre. Yo creo que fue un lugar muy propicio. Y me acordaba yo porque esta gente que vino de Estados Unidos, ellos venían de estar haciendo estos campamentos, pero ¿qué se traían? O sea, cuéntanos cómo fue, o sea, ellos llegaron y luego traían algo. ¿Qué recuerdas tú? ¿Los métodos los traían ellos o aquí estaban en Guadalajara? Bueno, de las primeras experiencias, cuando todavía no estaba involucrado como en toda la organización, pues solamente recuerdo ser parte de algo, ¿no? Entonces recuerdo como los conciertos o a lo mejor jugar o cosas así, pero ya después cuando estuve más involucrado, sí, o sea, ellos traían toda la música que se iba a leer, si hacían falta como métodos, libros, accesorios, ¿no? Para los instrumentos, cañas. Traían instrumentos para prestar. Eh, no, no trajeron instrumentos, pero en algunos años sí traían instrumentos para donar. Ok. Ajá, entonces de repente sí hubo como trompetas y flautas. Pero sí, pues básicamente era la música y su presencia y su todo lo que no se Y ve, su ¿no? conocimiento. Su conocimiento. Que tenían una experiencia, habían estudiado educación musical en la misma universidad donde tú estudiaste más adelante, ¿no? Sí, después de esos campamentos, bueno, sí, empezaron en el 2000, ¿no? Yo me fui a la universidad en el 2004 y pues mucha de la gente que venía a ayudarnos estuvieron en una universidad que se llama GBS, ahí en en Cincinnati, en Ohio, en Estados Unidos. Y sí, pues yo fui a estudiar ahí y ya después pues se reforzó como el vínculo para que pues más compañeros, amigos y gente con ganas de compartir, ¿no? Su talento y con los recursos necesarios y todo pudiera venir aquí a México para que estos campamentos pudieran seguir adelante. Sucediendo. Y que aparte es algo muy padre que tiene la música, que es fácil compartirla, que es muy emocionante decir, oye, pues voy a hacer un viaje a otro país. Y lo que voy a hacer es que los conocimientos que yo tengo en mi instrumento no tenían que ser los grandes virtuosos de la música, simplemente esas ganas de compartir te permite ayudar a alguien que a lo mejor está empezando. Yo recuerdo, Mr. Chen, y aquí Ujú. tú nos podrás ahondar en los recuerdos. Mi primera experiencia en un campamento de música, nos invitan a la gente de Chihuahua y fuimos, me parece, solamente mi familia nuclear y otros dos amigos. Ellos iban con metales y yo era la única cuerda y yo fui tu maestro. Pero la verdad es que yo también estaba como que apenas agarrándole, tenía relativamente poco con mi maestro, con el que fue mi maestro más años. Entonces yo llegué y iba poquito más adelante que ustedes y tú fuiste mis primeros alumnos, creo que éramos dos. Lo extraño de esto era que los campamentos estaban enfocados más que nada a alientos, o sea, lo que eran los metales, lo que eran las maderas, lo que era un poquito también de percusión. Y las cuerdas estamos ahí como medio disruptivas, medio como que no sabían qué hacer con nosotros.
y yo, llegué ahí y me pusieron como maestro, aunque yo iba preparado con la idea de ser alumno y llegué a ser maestro. Y te recuerdo ahí, creo que montamos el canon de Pachelbel, creo que éramos Sí. 3 lo pusimos. ¿Cómo recuerdas tú tu primer ese campamento de música, Mr. Chen? Que ibas con el Eh, violín en lugar del clarinete. sí, el primero sí me acuerdo de, o sea, pues de vivir el reto, ¿no? Así como de tocar esos 8 compases dificilísimos de notas redondas y, y de notas Sí, sí, sí. blancas. Y ya si aparecían las notas negras, pues ese fue el gran reto, ¿no? Del primer campamento. Pero sí me acuerdo como de, pues no sé, ¿no? Como que la música te hace, eh, o sea, es una gran actividad, ¿no? Para alimentar el alma, la mente y, y bueno, también, pues te sientes como muy importante, ¿no? Así de que, ay, yo toco un instrumento, ¿no? Te sube un poco la autoestima y al principio. Y ya el segundo campamento, cuando ustedes estaban ahí, eh, sí, sí me acuerdo de haber tocado el canon, ¿no? Como un arreglo así como una Muy sencillito. reducción. Ajá. Y sí, o sea, estos campamentos usaban metodología que es como para una banda de alientos, ¿no? No para una orquesta. Entonces, en esos campamentos, cuando todavía yo tocaba el violín y participé como, pues como la cuerda, teníamos que leer los libros de oboe o de flauta, ¿no? Que eran los que se adecuaban más. Pero pues idiomáticamente no eran los adecuados, ¿no? O sea, tú sabes, ¿no? Cuando alguien empieza a tocar violín, pues no, no, su primera nota no es si bemol, ¿no? No, no. Exactamente. Empezamos nosotros, las cuerdas empiezan tocando re mayor, sol Ajá. mayor, a lo mejor un Ujú. la mayor, puros sostenidos, y cuando empiezan con las flautas, empiezan leyendo bemoles, mínimo uno, o Sí, dos, o tres. Entonces, pues siempre como que sentíamos las cuerdas que estábamos ahí como que medio que estorbando, medio que no sabían qué hacer con nosotros. Y fíjate, aunque como dices tú, no tenía que ser un campamento, no estábamos en la sierra, no estábamos en el bosque, pero los que nos quedábamos ahí en la escuela a dormir, no era el total del campamento, eran unos pocos. Por ejemplo, nosotros que íbamos de fuera, pues ahí nos quedamos, y nos quedamos en los salones. Me acuerdo que así en los salones de las clases, que como por ser verano, generalmente hacían en julio, pues nos estaban usando y tenían un montón de colchones. Y entonces ahí nomás cada quien agarraba su colchón y ahí tenía su cama. Esa primera vez éramos nosotros los 4 de Chihuahua, mi hermano, otros 2 amigos y yo. Y si mal no recuerdo, estaba otro señor, don George, y tú. Estábamos todos en un cuarto ahí como era como también un departamentito. Y estábamos ahí y nuevamente les pedimos una disculpa porque nosotros íbamos con la idea, nosotros por ser de fuera y ser un viaje como más largo, íbamos con la idea de hacer vagancia, de pasárnosla bien, de andar nomás jugando, y ustedes iban como que un poquito así ya más concentrados, ustedes estaban dejando de lado su cama, su casa, su comodidad por estar ahí, y para nosotros era puro hacer relajo, y para ustedes era así como que, bueno, vamos a aguantar estos chavillos de Chihuahua y tratar de aprender lo más que podamos. Una disculpa de nuevo, Mr. Chen. no, Ahí, la verdad, la verdad no me acuerdo de haber sufrido, entonces, no, qué bueno. Sí, es no. que imagínate así, o cualquier persona que nos esté escuchando, tú llegas queriendo aprender un instrumento ya así a lo mejor este, con ganas de aprender, tienes un día largo, llegas en la noche y te ponen en el mismo cuarto con un montón de adolescentillos que vienen de otra ciudad, que no tienen a sus papás ahí cerca, y entonces que nomás andan viendo a ver qué relajo hacen, y sí, me da pena. Obviamente tú estabas también un poquito más como cercano a nuestra edad, pero este señor, Don George, sí, pobre señor. Estaba tratando de aprender trompeta y luego llegaba en el cuarto y lo pusieron con nosotros. Estábamos ahí nomás risa y risa y es que tratando de dormir y nomás haciendo vagancia. Pero ese fue nuestro primer campamento. Se hace muy interesante cómo alguien allá en Estados Unidos
pues, a lo mejor muchos no lo conocerán, la mayoría no lo conocen. Los que han estado aquí en Chihuahua más tiempo, a lo mejor lo podrían llegar a recordar. Mr. Jolin era un matrimonio de americanos que me parece que ellos fueron los que empezaron, ¿no, Mr. Chen? Ellos fueron los que dijeron: "Vamos a agarrar esta idea de lo que está sucediendo en Indiana", me parece que era, Ujú. estos campamentos, encerrar chavos durante una semana, tocar 8 horas al día y luego al final de esa semana hacer un concierto. Vamos a exportar esta idea a México y escogieron Guadalajara. Y entonces, pues esa idea, pues muy prolífica, muy buena en mi manera de ver, porque es prácticamente es eso. ¿Cómo recuerdas tú la metodología, el sistema? ¿Cómo platicarías tú que funcionaba un campamento, Mr. Chen? ¿Cómo se lo platicarías a alguien que nunca fue a uno? Pues yo se lo platicaría así como súper práctico, ¿no? Les diría, es una semana súper intensa en donde sí, porque sí vas a salir aprendiendo a tocar un instrumento y de viento o de percusión. De cuerdas ya a veces ponemos paréntesis ahí. Sí, ahí quién Y, sabe, quién sabe qué vaya a pasar. pero una semana así de lunes a viernes y el sábado tú vas a tener la oportunidad de compartirle a tu familia y a todo el mundo tu aprendizaje de esa semana. Eh, es una semana en donde estás tocando, estás jugando conviviendo con gente de pues, otros estados y hasta de otros países. Y una semana en donde comes comida sensacional, deliciosa. Y una semana en donde pues como que sales inspirado, ¿no? Sales inspirado porque mm, no sé, como que encerrarte o alejarte de tus actividades normales para solamente enfocarte en hacer esta gran actividad que es tocar un instrumento, te da la oportunidad de ir descubriendo, eh, pues que como cualquier reto, ¿no? Pero es un reto, este, muy bonito que te llena y eso es el campamento, ¿no? Entonces te despiertas, tocas, te duermes, te despiertas, tocas y repites, ¿no? Y así, digo, si le preguntas a todos los que han pasado por ahí, a lo mejor todos tienen como una memoria muy específica de lo que pasó por ahí, pero bueno, a mí en lo personal los campamentos era como una semana de ver amigos, una semana de pues de emocionarme, ¿no? De ver cómo la gente y los chavos, todas las chavas aprendían a tocar sus instrumentos y una semana de disfrutar tocar mi instrumento, ¿no? Con música genial, con ritmos muy bien hechos, muy bien pensados y de comer y de, pues no sé, ¿no? De vivir así experiencias lindas. Oye, Mr. Chen, pero así escarbando un poquito en cómo funcionaba el campamento. Por ejemplo, estaba el día previo del campamento, que nosotros como grupo de Chihuahua, rara vez, yo creo que de los 11, 12 años que fuimos, o si no es que más, casi nunca nos tocó llegar, pero cuando Ah, se preparaban ustedes, ¿cómo se preparaban? ¿Te acuerdas? Yo recuerdo que nos platicaban todo lo que era el trabajo, lo que ujú. era el primer día que también nosotros no llegábamos, que era un trabajo que se debía hacer para que esos 7 o 6 o 5 días que de trabajo fueran muy optimizados, fueran muy efectivos. Había un trabajo previo, ¿qué era lo que hacían ustedes antes de que llegaran los del campamento, los alumnos, y qué era cómo sucedía el primer día? Esas actividades que hablan acerca del funcionamiento, ¿cómo eran? Ok, te voy a contar ya el del último año porque pues fue como donde se logró el mayor progreso, ¿no? Y La funcionalidad. epítome Ajá, exacto. de los campamentos, el punto máximo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo junto con Ana Ojeda, que era una chica que fue alumna del campamento y después se convirtió en como mi mano derecha, nos poníamos a planear, a delegar actividades, todo como 2 meses antes, ¿no? Del campamento. Y siempre cuando terminaba un campamento,
hacíamos una lluvia de ideas que anotábamos y las sacábamos como meses antes del campamento para acordarnos de las cosas que teníamos que no tenían que pasar o que se podían mejorar. Y ya que se acercaba el campamento, descubrimos que si hacíamos las inscripciones, audiciones y llevábamos a como a un señor que arreglaba los instrumentos el sábado antes de que empezara el campamento, era más pues era más funcional porque no nos robábamos horas de ensayo, ¿no? De los primeros días del lunes, que es cuando empezaba el campamento. Entonces el sábado hacíamos audiciones, la gente pagaba su inscripción, les dábamos sus playeras y pues ellos ya veían en qué salón iban a estar y ya no veían a sus amiguitos de los años pasados y arreglaban sus instrumentos y si algún instrumento estaba en malas condiciones, pues sí alcanzaba a estar listo para el lunes. Y ya el del lunes, nosotros ya teníamos como planeados horarios, ya teníamos planeados salones, ya teníamos planeado actividades, comidas, ya habíamos reservado como si el concierto iba a ser en otro lugar estaba reservado, pero al final como que se remodeló ahí el auditorio de la escuela, entonces ya cabían ahí todos, ¿no? Ya los conciertos eran ahí. Ya habíamos hecho como, este, pues las reglas como un librito, ¿no? Como el manual, así un mini manual para que todo el mundo supiera pues de antemano cómo iba a funcionar todo y también como para, eh, pues no sé, como que Ana y yo estábamos así en la misma sintonía de obsesión de hasta el último detalle, entonces teníamos como muy organizado todo, carpetas, música. El sábado de las sesiones hacíamos carpetas, ya teníamos como toda la música para todos los maestros, para todas las bandas, ¿no? Repartíamos los atriles en los salones, las sillas, eh, pues así, ¿no? Teníamos como un grupo que hacía las actividades, los juegos y pues ya nada más como checar, ¿no? Que las actividades funcionaran y estar al pendiente si se necesitaban, pues no sé, dulces o copias o lápices o cualquier cosa que se necesitara. Siempre estábamos delegando a alguien que pudiera pues ser parte de eso, ¿no? Y todo el mundo al final los maestros que participaban pues ya recibían un tipo de donación, ¿no? Que realmente no era un sueldo, pero pues era una donación por su trabajo. Y ¿qué más? ¿Qué más hacíamos? Oye, Mr. Chen, si me permites Manda. aquí mencionar lo que yo recuerdo y yo creo que la gente se puede ir dando una mejor idea de cómo funcionaban esto. Tú mencionas audiciones, que una Ajá, audición, si es que alguien no sabe lo que es una audición, es tú llegas y tocas tu instrumento, o en su defecto dices, es la primera vez que yo vengo a algo de música, entonces no me quieran escuchar, mejor nomás pónganme en la clase más principiante. Y lo que estaba ajá. muy padre era que se formaban diferentes agrupaciones. Ah, Estaba la sí. agrupación de los iniciales, los que apenas le iban a soplar por primera vez a su instrumento, estaba una de intermedios, estaba una de avanzados. A veces había más agrupaciones porque entre intermedio y avanzado se requería otro grupito. Y lo que Ujú. estaba muy padre y que lo hacía muy lúdico estos campamentos era que ibas aprendiendo junto con el grupo, o sea, no era clases de música como a lo mejor muchos las tienen ya conceptualizadas de que llegas y está un maestro y estás tú solo con el maestro tocando, sino tú llegaba una persona al campamento y se sentaba como si estuviera en una orquestita, en una banda. Había grupos de 10, había unos más grandes y abrías una carpeta que ya estaba ahí puesta, que ustedes habían colocado y ya estaba la música ahí. El maestro lo único que decía es que vamos a hacer tal cosa. Y tú abrías y ahí sí sucedía el campamento, ibas aprendiendo junto con todos, y como en muchos casos, algunos avanzaban más rápido, otros un poquito más lentos, pero ese era el reto de esto, ¿no? O sea, era algo muy padre. Cómo era así la separación de los grupos? ¿Cuáles eran los objetivos que cada grupo tenía? Y todo eso, Mr. Chen. Platícanos así cómo era el funcionamiento en esa parte, Ok, por niveles. sí, cuando llegaban a su registro los sábados, pasaban a otro salón en donde ellos decían, yo nunca he tocado, ok, ¿no? Entonces ya te vamos a poner en el grupo uno, ¿no? Y llegaban otros de que yo ya toqué
6 meses, ¿no? Y ya les decíamos, a ver, ¿puedes leer esta partitura? Como una partitura que nosotros ya habíamos planeado para alguien que estuviera como en esa, como en el rango, ¿no? De 6 meses a un año de haber tocado. Y así, ¿no? Todo el mundo pasaba, entonces entre más años llevaban tocando o entre más destreza tenían con su instrumento, íbamos, los maestros que estaban haciendo la audición no conocían a los que iban llegando, ¿no? Entonces por eso es el propósito de las audiciones para que cada quien fuera colocado en el nivel correcto y pudiera aprovechar la experiencia al máximo. Pero obviamente para los que han hecho audiciones ya sabes que siempre te ponen nervioso, ¿no? Entonces nunca realmente puedes demostrar todo tu potencial en una audición. Y bueno, al final, mientras avanza la semana, los maestros se van dando cuenta de si si fuiste colocado, ¿no? Como en la banda correcta o no. Y el máximo número de niveles que tuvimos fueron 4, ¿no? Eh, y les llamamos principiante, cadete, intermedio y avanzado. Y sí hubo ocasiones donde algunos alumnos tuvieron que ser como recolocados, ¿no? Un grupo más avanzado Ya más para adelante que... en la semana los reacomodaban. Ajá. Sí, porque se aburrían, ¿no? Es como, pues, como cualquier cosa. Como cualquier actividad. Y la otra pregunta que me hiciste era, ¿cómo era la actividad en el salón? Sí, platícanos cuáles eran los objetivos que tenían, por ejemplo, cada grupo. Sí, entonces, por ejemplo, para los principiantes que era el nivel uno, el objetivo era que en una semana ellos lograran aprender a armar su instrumento, a soplarle, a saber dónde van sus dedos y a poder leer una partitura, ¿no? Muy, Obviamente, muy sencilla. ajá, muy sencilla, pero cuando no sabes nada es muy complicada. Y cada grupo tenía este tipo de retos, ¿no? Entonces, cuando abrías tu carpeta ya estaba ahí la música que había sido preseleccionada para tu nivel. El reto era en esa semana tocar esas 5 piezas o 7 piezas que ya estaban ahí puestas en tu carpeta. Y por medio de una enseñanza grupal y pues aprender a ejecutar esas piezas y saber cómo tú en tu individualidad eres parte del todo, ¿no? Y cada quien tiene una parte importante en el grupo y cada quien necesita hacer bien su parte para que el total se escuche bonito. Y aparte, fíjate que otra de las ventajas de trabajar la música en este formato de grupos en lugar de individualmente es que los más avanzados entre los alumnos más avanzados pueden ayudar a los que están batallando. Y hay una manera de explicar, sobre todo entre los niños. Cuando un niño que ya le agarró a su instrumento le ayuda a alguien que está batallando, no siempre, pero muchas veces los niños salían con explicaciones que hasta tú como maestro te quedas, ah, mira, sí es cierto, y qué padre explicarlo así. Yo recuerdo así a niños, no, mira, es que hazle así, mira, hazle así, y luego tocaban o le daban un pequeño así como que tip a su compañero y ya de repente ya el otro compañero también como que le agarraba la onda, algo que tú como maestro tenías 10 minutos tratando de explicarle y se da se genera esa ayuda comunitaria donde no nomás el maestro puede enseñar, sino que los alumnos se pueden motivar y se pueden alentar y incluso apoyar unos a otros. Eso está muy, muy suave. ¿Como cuántas horas al día pasaba el campero, el participante del campamento promedio tocando, Mr. Chen, por día? Ya al final eran 5 horas y media, 5 horas y pero media ajá, al cuando día. empezamos eran 8 y después nos dimos cuenta de que 8 horas Too era much. muy demandante para alguien que acaba de empezar. Entonces lo redujimos a 5 horas y media y siempre lo dividíamos en intervalos, ¿no? Como de una hora y siempre un descanso y, y así, ¿no? Para que pues, o sea, sí tocabas esas horas, si las sumabas, pero no las tocabas todas de De un jalón. corrido. Oye, platícanos a lo mejor de un promedio de los campamentos, porque cada campamento aparte era diferente, cada campamento tenía sus particularidades, había campamentos que sí iba gente de Estados Unidos, había campamentos donde eran casi puros mexicanos, pero así un promedio, platícanos cómo era un día en el campamento, Mr. Chen, así actividad por actividad y más o menos de qué se trataba cada actividad y cuánto duraba más o menos. Ok, igual todas mis referencias son del último año, ¿no? De los últimos. Ok, Entonces, ok.
no sé, digamos, miércoles. Entonces, a las 8:30, la gente que se hospedaba ahí en las instalaciones desayunaba a las 7:15. Y a las 8:30 se abrían las puertas para la gente que no se hospedaba ahí, llegaban a dejarlo sus papás. Y como a las, no sé, 8:45 nos reuníamos todos ahí en el auditorio y alguien daba un devocional y se daban los anuncios y luego a las, no sé, 9:15 nos dividíamos por instrumentos para hacer calentamiento. Entonces todas las trompetas del campamento se iban a una área, ¿no? Y todos los clarinetes iban a otra área. Y Independiente así, del nivel que tuviera, ¿no? O sea, todos independiente, juntos. exacto, todos juntos y nada más hacía un ejercicio de notas largas que era algo que todos podían hacer juntos. Aprovechamos ese momento para que todo el mundo se afinara y ya a las, no sé, 10 del 9:45 ya cada quien se iba a su salón de acuerdo al nivel que le había tocado y llegaban con un maestro, había un maestro que dirigía a cada grupo, llegaban a su salón, se sentaban en la silla que ya sabían que les habían asignado y abrían sus carpetas y el maestro los dirigía en lo que fuese que tuvieran, en lo que tenían que trabajar. Y después era un descanso y salían y luego volvían a regresar otra hora a tocar y luego otro descanso y luego regresaban un ratito y después de eso ya era la hora de la comida, ¿no? Entonces mientras todos tocaban, acá el equipo de la cocina ya estaba preparando la comida, entonces salían a cierta hora y se formaban y ya estaban las mesas puestas y ya estaba la comida lista, entonces como un buffet, ¿no? Entonces ya pasaban, les servían, comían, tenían como 40 minutos para comer y después hacíamos unas actividades con juegos. Entonces pues ya todos iban ahí a la cancha de que había y todos ya tenían un equipo que ya sabían que eran parte de ese equipo y pues había muchas actividades eh, pues divertidas, ¿no? Donde salías mojado o corrías, gritabas. Y después de O eso, salían lastimados también. o No lastimados, faltaron. claro. Sí, sí. Y después de eso había media hora de descanso, ¿no? Como para que fueran al baño, se secaran, etcétera. Y volvíamos otra vez cada quien a su salón y volvían a ensayar como otra hora, otro descanso, otra hora, otro descanso. Y después de eso pues, ya era la cena, ¿no? Se acababa el día. Al final ya algunos, la cena se volvía opcional, ¿no? Como unos sí la pagaban la cena, otros no la pagaban, entonces unos podían salir antes o otros se quedaban ahí a cenar. Y después de eso ya cerrábamos el día como a las 8 y nosotros como maestros hacíamos unas actividades extras, ¿no? O sea, nos íbamos a hacer tacos o a conocer cosas de la ciudad cuando venía gente extranjera y así era un día del campamento. Entonces, No, padrísimo. Puros buenos recuerdos. Hubo algunas variaciones, por ejemplo, los primeros años era muy estricto todo el cuidado. Obviamente, debe ser un cierto control entre los alumnos y sobre todo chavillos de entre 15 y 16 años, pues no puedes decirles tan fácilmente haga cada quien lo que quiera. ajá. Pero sobre todo los primeros años sí era muy estricto y nosotros estábamos ahí, bajo esos lineamientos y había unos que se tenían que salir así como medio escondidas y porque cruzando la calle estaba ¿qué es? ¿Un gigante o qué era lo que había? Sí, en aquel entonces la comercial mexicana y luego ya La se comercial. hizo Mega o Soriana, no sé qué sea ahorita, pero todavía hay una Okey. tienda ahí. Pero era una tienda ahí que al principio así era como que salirte sin que se dieran cuenta y todo un rollo. Y ya con el pasar de los años, ya sí, ya era bien común que, pues voy a la comer y ahí vengo de volada y 15 minutos regreso. Tuvo una evolución en el campamento muy padre. Precisamente porque la escuela, esta escuela del futuro, pertenece a un sistema que se conoce como ACE, Accelerated Christian Education, y bueno, se pasaban un poquito las normas de la escuela hacia el campamento, entonces al principio había códigos de vestimenta muy estrictos y ya con el tiempo se fue relajando eso como se fue haciendo esta separación, pero fue algo muy padre que coincidió, había una comunidad coreana y japonesa ahí, ¿no, Mr. Chen? ¿Cómo se da esa colaboración? Algo aparte muy internacional, muy padre, muy especial realmente esto de los campamentos ahí en Guadalajara.
¿Qué nos puedes contar acerca de la gente, el equipo de cocina, quiénes eran, cómo sucedía, qué es lo que había detrás de las actividades? Mm, Pues aparte de este gran personaje que fue Mijin, hay otro gran personaje que es Abe Sensei y una mujer japonesa que estaba como a cargo de la escuela y de la iglesia. Y ella, la verdad no sé cómo llegó toda la comunidad coreana, porque cuando yo llegué ahí ya había muchos coreanos y japoneses, y lo cual fue como fue la constante, ¿no? Era como lo normal, ¿no? Que siempre hubieran los coreanos que después ya me enteré que son como mexicoreanos, como hijos Sí, de padres coreanos, pues nacidos en México, pero con toda la sangre coreana. Y entonces, pues eso fue una interacción muy interesante, o sea, fue algo muy sí, algo interesante muy especial, porque, sí. muy especial porque veías pues gente con los ojitos rasgados, ¿no? Por ahí, pero que hablaban español como igual que tú, ¿no? Igual que yo. Y en el equipo de la cocina, pues a veces y siempre había como otras señoras, ¿no? Que querían ayudar, pero siempre Y las como que a mamás de veces, compañeros también. sí, algunas mamás, aunque fíjate que después ya no, eh, el- cuando los papás que quieren estar con sus hijos, o sea, había muchos papás que querían ir al campamento, llevar a sus hijos, pero ellos querían estar ahí, pero no querían ser parte del campamento, ¿no? Entonces, nosotros, bueno, esa fue mi regla, ¿no? Como si vienes al campamento y eres papá y quieres estar aquí, tienes que tocar un instrumento. Entonces, siempre tuvimos señoras y que estaban ahí peleándose con diferentes instrumentos, pero al final de la semana, pues lo agradecen, ¿no? O sea, es como se demostraron que podían lograr, ¿no? Esta actividad. Y, y sí, pues en la cocina realmente fue uno de los equipos más productivos y también como muy en tiempo y todo, ¿no? O sea, como comidas deliciosas y todo, pues productos, no sé, de calidad, ¿no? Que hacían, siempre su filosofía a veces era que, o sea, tengo que mantener sanos a todos y les tengo que dar los mejores alimentos para que puedan tocar y aguantar, ¿no? Todas las horas que van a estar soplando. Y pues así era, ¿no? Era como comida hecha con mucho amor y muy rica, ¿no? Entonces, siempre cuando hacíamos encuestas al final de los campamentos, cuando preguntamos qué es lo que más te había gustado, siempre la comida ganaba, ¿no? O sea, como la comida estaba ahí junto con la música, ¿no? Tocar ciertas piezas y la comida. Sí, fíjate que yo recuerdo a Becense siempre esmerándose, saliéndose de su camino por hacer que todos los que participaban en el campamento tuvieran una gran experiencia. Ella se encargaba hasta de conseguirnos los taxis al aeropuerto o a la central camionera, ponernos lonche y no, una excelente persona. Oye, hubo años en los que en la locura de esto de los campamentos se nos ocurrió llevar las actividades a otras ciudades. Hubo 2 veces que vinimos a Chihuahua, hicimos el campamento de música acá en Chihuahua y generó esta colaboración de Chihuahua a Guadalajara que fue algo muy padre. De hecho, nuestro primer concierto hace ya casi 20 años, pues de las primeras personas que yo consideré para que vinieran a apoyarnos con los instrumentos que no teníamos, fuera la gente de Guadalajara, vino Miss Jean, esta mujer americana que también fue la que fue el contacto ahí para lo de los campamentos, viniste tú, vino un amigo japonés, Yoshi, que me parece que en aquel entonces o no tocaba nada o apenas estaba un poquito con el violín. ¿Qué recuerdas de esos viajes, Mr. Chen, acá a Chihuahua? Las cosas buenas y las malas. Eh, recuerdo que hicimos como todo un tour que empezó en Toluca y luego terminó en Chihuahua. Oh. Era un Empezamos, campamento tras de otro, ¿verdad? Sí, hicimos el cierto. campamento en Guadalajara y luego lo hicimos en Toluca y luego nos fuimos a Chihuahua. Y pues sí, o sea, recuerdo el hotel ahí en Mioki, ¿se llama? Sí, ¿Cómo? que es Ok, una ciudad como a 1 hora de aquí de Chihuahua. sí, recuerdo como, pues que estábamos ahí todos en un hotel y eh, recuerdo que de regreso, cuando ya veníamos de regreso del hotel, se ponchó una llanta, ¿no? En el camión.
Teníamos el Eh, tiempo así como para hacer el concierto, ya al final, y se ponchó y nos llovió y de todo. sí, pues me acuerdo de la foto, o sea, me acuerdo cuando nos formamos así todos en como en unas gradas y todos con nuestra camisita blanca y nuestros instrumentos. Y me acuerdo de pues de las compañeras amigas que vinieron de Estados Unidos y bien, buenas experiencias. Me acuerdo más del concierto cuando tocamos en un colegio en la noche ahí en Chihuahua. Me acuerdo Oh, cierto. de, este, de algunas piezas que tocamos y sí me acuerdo que hubo mucha participación, que yo estaba dando la clase de los principiantes y era un salón enorme, o sea, yo me acuerdo que había muchísimos alumnos ahí, muchos chelos, ¿no? Me acuerdo de los chelos ahí también peleándose Sí. con si bemol Ajá. y y bien, o sea, buena experiencia. Obviamente, por vivir aquí estamos acostumbrados a un clima muy templado, ¿no? Entonces vivimos la experiencia de sentir, no sé, ¿no? 38 grados a las 8 de la noche mientras tocábamos el concierto. Pero, pues, o sea, así, esas vivencias son las que te hacen reírte, ¿no? Después. Uno no se queda Sí, ahí no, traumado. hubo muchos. Oye, me estoy acordando, ese año que hicimos aquí en el campamento aquí en Chihuahua y pedimos este colegio metodista aquí, muy antiguo, que se llama el Colegio Palmore. Hubo un amigo de Juárez que bueno, ya después se volvió muy amigo, pero en ese momento él solamente vio la publicidad en un Facebook así muy incipiente y Ujú. dijo, yo quiero ir, ¿qué necesito? No, pues vente y tráete tu contrabajo. Y se vino ese chavo con su contrabajo, y hay un video, no sé cómo lo están grabando, quién es más, ni recuerdo bien el video, pero era este este chavo japonés, Mr. Yoshi, también todo un personaje, un gran, Ah, gran, gran ser humano y querido amigo. Quién sabe que estaban grabando un video y que le iban a asustar, entonces queda grabado toda esta broma en donde lo asustan, pero él se cae encima del contrabajo del chavo esto de Juárez, y recuerdo que ese video lo anduvo circulando por todo el campamento, era extremadamente gracioso ese video, pero sí, sí, buena. sí, sí, ya me acordé era una broma de algo sobre los patos, ¿no? Que como así, Ah, sí, algo de un pato que no sé qué, y que cómo te muerde un pato, no sé, pero al último algo que tenía que la ver con broma alguien, consistía. sí, ¿no? Como alguien que no escuchaba y no sé, pero sí me acuerdo de Yoshi cayéndose encima del contrabajo. Era extremadamente gracioso ese video. ¿Cuál es uno de tus grandes recuerdos, Mr. Chen? El campamento de música de Guadalajara llegó solamente hasta su 20ª edición, me parece. Se tenía preparado algo muy suave. Justo se vino el COVID, se detuvo todo esto. Pero se quedaron grandes memorias. ¿Qué recuerdas tú así como algo que se te quedó grabado acerca de estos campamentos? ¿Qué podrías mencionar tú? Eh, pues yo creo que, o sea, me puedo acordar como de ciertas piezas, ¿no? Que tocamos en específico, pero yo creo que de los recuerdos más bonitos que puedo tener es que todos los alumnitos bebés, ¿no? Como de 12, 13, eh, como que deseaban y estaban inspirados por esta semana de campamento y nunca faltaron durante, no sé, los muchos años que duró el campamento y luego ellos se convirtieron en los maestros y en la gente que hacía que el campamento siguiera vivo. Entonces, eso es como un gran recuerdo que tengo, que como que esta misma, no sé, como a una máquina que iba creando cosas, ¿no? Y que luego se volvió autosustentable, ¿no? De cierta forma. Eso es muy bonito. Obviamente, yo creo que la pieza esta de Ruth Roy, que tocábamos en los campamentos del compositor Jacob Dehan, Ujú. o Jan Dehan. Bueno, no No, sé es cómo Jacob. se... Jacob Jacob Dehan. Dehan, que si me permiten recomendarle a toda la gente que busque así Ross, R-O-S-S, espacio R-O-Y. Y es una pieza que la tocamos como unos 6 7 años porque era la favorita. No hubo una pieza que los chavos de la orquesta avanzada pidiéramos más que ese Ross Roy de Jacob Dehan, un compositor como australiano, me parece.
Sí, 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 entonces yo la traigo, ¿no? Así como en mi celular y cuando me sale en las rolas aleatorias, siempre le voy a subir el volumen y siempre me va a llevar como a un lugar feliz en donde vives, o sea, es un arreglo como tan bien hecho, con contrastes, como una película muy bien contada, ¿no? Como algo que te deja con muy buen sabor de boca, entonces yo creo que esa rola siempre me va a recordar los campamentos, y ya que pienso en los campamentos voy a pensar en los Jocelyn's, o voy a pensar en la comida, ¿no? O voy a pensar en pues, toda la gente, ¿no? Que conocí gracias a eso, y en todo. Sí, o sea, como grandes experiencias que se vivieron ahí. Así es, Mr. Chen. Pues algo que tú mencionabas y que es muy, muy padre, ver a los jóvenes, a los que inician, verlo así desde la primera vez que agarra un instrumento y que con el paso de los años esos mismos chavos se convierten en los maestros, en la gente que hacía que sucediera el campamento. Tú fuiste el primero de estos ejemplos. Tú llegaste con tu violincillo a ponerte ya que un chavo de Chihuahua, que apenas sabía poquito más, te diera unas clases, te ayudara a poner el canon de Pachelbel, y después, con el correr del tiempo, te vas a esta universidad de Cincinnati a estudiar clarinete y regresas y tomas tú la batuta, ahora sí se puede decir, la batuta del campamento de música y lo llevaste a otro nivel, lo llevaste a algo pues, muy especial, y creo que fuiste y sigues siendo una gran inspiración para todos esos chavos que van que iban atrás de ti. Aquí en Chihuahua, yo siempre lo menciono, nos sirvió como un catalizador, algo que hizo explotar el interés de los chavos de nuestra comunidad por aprender instrumentos. Los llevábamos a muchos de los chavos que estuvieron tocando en la orquesta durante varias ediciones de los conciertos. Los llevábamos ahí desde que iniciaron. Un ejemplo que se me viene es mi primo Fernando. Mi primo Fernando era un adolescentillo y quería estudiar trompeta, y nosotros le dijimos, no, no, ¿qué trompeta? Agarse una tuba, porque el chavo está así, grandote. Y bueno, pues él, con el correr de los años, se fue también allá a esa misma universidad donde estudiaste tú, al GVS en Cincinnati. Allá conoció a su esposa y ahora está felizmente casado en Alaska y con 5 hijos. Y él sigue promoviendo y sigue pues ama mucho todo lo que fue esta etapa y apoyando los conciertos. Pero yo quisiera así, pues animar a la gente que nos escucha, que está escuchando acerca de estos campamentos. Es una idea que se puede implementar. ¿Tú cómo le recomendarías, Chen? Y la verdad, esto no lo hemos platicado, o si lo platicamos, no lo recuerdo, si tú tienes pensado en algún momento retomar. Pero digamos que nos está escuchando alguien allá en algún lugar de México que quiere hacer algo parecido. ¿Cómo le recomendarías tú que empezara? ¿Cómo se puede empezar a tener un campamento de música? Ay, buena pregunta. Nada más quiero hacer así un paréntesis. Nosotros decidimos, ¿no? Entre los líderes y toda la gente que organizábamos, que el campamento se iba a acabar en el 2020, eh, como en un aniversario, ¿no? Del campamento, y queríamos terminar el campamento como en lo máximo que logramos, ¿no? Entonces íbamos tan bien, todos estaban divirtiendo, pero eh, no sé, como que ya se estaba empezando a poner más complicado, y luego había temas ahí de salud de ciertas personas y todo. Entonces dijimos, en 2020 se termina y lo cerramos con broche de oro, hacemos muchos conciertos y todo, y llegó la pandemia, pues eso no pasó, ¿no? Entonces solamente llegamos al campamento 2019. Sí, sí, he escuchado que hay un chavo que también fue a esta universidad de GBS, y creo que vive en Toluca, o no sé, vive en Cuernavaca o en Toluca. Y yo sé que él está organizando ahorita campamentos, y entonces más o menos el año que nosotros fuimos a hacer un campamento a Cuernavaca, él fue uno de los alumnos, ¿no? Y ahorita él, no sé qué se dedica, pero pienso que es maestro de música y él está haciendo estos campamentos por allá. Si alguien quiere hacer y empezar pues a implementar estas ideas, eh, pues primero que nada necesitas, pues necesitas simplemente pues estar comprometido, ¿no? Como
o estar seguro de que quieres compartir, ¿no? Esto de la música, la enseñanza musical con jóvenes o con adultos o niños, ¿no? Con quien sea. Eh, Cuando yo empecé, pues como tenía esta gran pasión, ¿no? O sea, como no me cansaba, ¿no? De practicar y no me cansaba yo quería que todo el mundo, ¿no? Hiciera lo mismo. Entonces, digamos que necesitas un cierto grado de obsesión sana eh, para hacer esto. Y pues necesitas contactos, ¿no? Necesitas gente que te pueda re- buscar a gente que te pueda ayudar en ciertas cosas, ¿no? Como la Un música, equipo. un equipo que te ayude a alimentar a la gente, un equipo que te ayude a entretener a la gente y un equipo de músicos que sepa cómo enseñar. Entonces, necesitas como tu mini bandita. Ok, sí, ¿no? Pues yo diría que incluso lo primero que necesitas es el lugar, Un lugar es muy porque importante. sí, un lugar adecuado. Yo recuerdo que cuando organizamos los campamentos aquí en Chihuahua, era meses de estar buscando un lugar con los salones adecuados, porque necesitas salones para cada, si vas a tener iniciales, intermedios, avanzados, necesitas un salón más o menos para cada uno de esos, necesitas un salón para juntarlos a todos, para, si vas a hacer reuniones generales, que es muy bueno que haya reuniones generales, como estos devocionales, anuncios, pláticas, pues todo eso necesitas un lugar que los pueda reunir a todos, necesitas el lugar para hacer el concierto, una presentación donde quepan todos los alumnos y además sus papás, y luego, pues el material. Cuando a ti te tocó buscar un material, ¿dónde empezabas a buscar, Mr. Chen? Cuando así de que dices tú, ok, voy a tener a chavos con instrumentos, una semana, tengo que ver qué los voy a poner a hacer. ¿Cómo empezaste esa búsqueda? Mm, Ahora ya puedo decir que fue una búsqueda diferente, ahora Ujú. que ya he estado involucrado en el mundo musical aquí en Guadalajara. Entonces, por trabajar con esta mujer japonesa, ¿no? Como tan recta y honesta, todos los materiales que siempre usamos, siempre los compramos, ¿no? Entonces, si necesitábamos métodos Originales, sí. originales, entonces compramos los métodos en Estados Unidos y luego si alguien venía los traía o si no pagábamos paquetería para que llegaran, ¿no? La música que usaban los grupos de diferentes niveles también la comprábamos en casi todo en una página en internet, pero también a veces buscábamos en otras editoriales y se compraba la música, se destinaba un presupuesto que eran $1,000 y con ese presupuesto repartíamos la música para todo, ¿no? Y si hacía falta, pues se podía gastar más, pero casi siempre con eso no nos salíamos de ese presupuesto. Y luego ya después aprovechábamos a Mr. Jocelyn y él iba directo a la tienda donde imprime esa música y ya se la traía desde allá para acá, ¿no? Entonces él traía la música y la música ya se queda aquí. Entonces la Escuela del Futuro tiene, yo creo que el archivo de partituras originales de banda sinfónica más grande aquí en Guadalajara. Yo casi puedo asegurarlo. Ahora que trabajo Gracias en a la los banda, campamentos. ahora que trabajo en la banda del estado y en la orquesta y todo, pues sí, o sea, sí tocamos música muy bonita, ¿no? Pero son partituras de dominio público que se imprimen en internet, ¿no? O sea, es muy raro que O aquí en copia de la México, copia de la copia. sí, sí, horrible. Bueno, sí, horrible, la verdad horrible. O sea, como partituras escritas a mano de 1945, seguramente alguien ya hizo un arreglo impreso que puede ser leído por un músico, ¿no? Y así, entonces sí, se fue comprando música durante muchos años, durante más de 15 años, y entonces ahí hay un gran archivo de partituras originales para banda sinfónica en la Escuela del Futuro. Sí. En promedio, ¿cuántas piezas necesitaba cada agrupación? La de iniciales, la de intermedios y la de avanzados para la semana. Iniciales, siempre calculábamos dos, porque el libro que ellos usaban traía otras dos, y si el grupo no lograba llegar a la meta, entonces no iban a usar realmente todos los arreglos que les habíamos señalado, asignado.
Y los demás, pues, el grupo, el que seguía, le asignábamos 5 piezas, al grupo que seguía le asignábamos 6, y a los avanzados al principio eran 7, pero después ya nada más compraban menos y empezábamos a reciclar de años anteriores. Y nunca, Mr. Jocelyn tenía una lista bien específica de las piezas que tocábamos cada año, y entonces nunca las repetíamos, siempre las repetíamos después de cada 4 años, ¿no? Entonces, O sea, menos Rush nunca Roy se que era. repetía año con año así una pieza, sí, eso estaba muy, muy No, padre. Aunque a veces pedíamos Ross Roy, todos los años queríamos tocar Ross Roy, ustedes tomaron la sabia decisión de dejarla descansar y siempre eso es mejor. exacto, exacto. Y así, entonces, como nosotros calculábamos que el concierto no durara más de 1 hora y media, porque también tú como audiencia eh, y como papá, ¿no? Entonces, los papás que tienen niños que están aprendiendo a tocar instrumento ya saben que, imagínate el recital el primer recital de tu hijo que va a dure 1 hora y media, pues es un poco pesado, ¿no? Entonces, Sí, tratábamos de que los conciertos fueran también amenos para el público. Entonces, no nos alargábamos más de 1 hora y media. así es. Oye, Mr. Cheney, no fue siempre esto fácil, sobre todo para el que lo organiza. Yo recuerdo verte, a altas horas de la noche sacando copias, a veces que, estando en el campamento, agarrabas tu carro y tenías que ir a traer cosas que faltaban. No fue fácil. ¿Qué recuerdas tú en este aspecto de la parte complicada de estar a cargo de un campamento de música como estos? ¿Recuerdas? ¿O esas memorias ya Mm, las olvidaste? bueno, recuerdo que, como lo dije antes, no sé, necesitas un cierto grado de sana obsesión y, y no sé, o sea, como que es parte de mi carácter y personalidad. Me gusta el orden, ¿no? Me encanta el orden, y pues al estar a cargo de un proyecto como este, y me gustaba pensar que todo podía salir de la mejor manera, ¿no? Entonces, para mí de la mejor manera significaba que si se necesitaban hacer copias a las 12, pues yo las iba a hacer, ¿no? No hay ningún problema. Si necesitaba acomodar sillas o planear alguna actividad sorpresa o algo, pues lo iba a hacer, y bien, ¿no? O sea, como estás entre amigos y te estás divirtiendo, no se revuelve realmente algo pesado. Mm. No, y aparte, esto te lo digo yo de conocerte muchos años, eres una persona con la que la gente quiere estar. Entonces, Sí. la gente siempre se acercaba contigo y a veces nomás por platicar, por estar contigo, y ya tú eras muy bueno en delegar. Oye, pues te veía ahí la gente acomodando partituras y era de que, o sea, no te podíamos ver haciendo algo sin a ver qué anda haciendo Mr. Chen. Y ya que llegabas ahí, pues estoy acomodando las carpetas, este arreglo que vamos a tocar mañana nada más por un día, no sé qué, y llegaban 3 4 personas que querían ahí estar donde andaba Mr. Chen y aparte muy bueno para delegar. Creo que eso es una gran cualidad que tienes tú, Mr. Chen, y que, pues bueno, sí, la supiste, la has sabido aprovechar y en esos campamentos yo vi cómo lograste grandes cosas por eso. Qué suave que se pudo hacer esos campamentos. No es fácil, no es fácil, no es así como que, yo voy a hacer un campamento y voy a tener esos mismos resultados todos estos años. Eh, Amigos que yo veo que nos conocimos en el campamento desde adolescentes y hasta ahorita seguimos en contacto, veo a los alumnos que tú tuviste que todavía van y te visitan, te tienen mucho aprecio, pues es algo invaluable, pero no sencillo. Entonces, eh, pues te agradezco también mucho por esta conversación. Los campamentos de música fue una etapa muy padre, muy bonita para nosotros, para mí personalmente, para mi comunidad, para todo lo que significa adorarte. Siempre va a tener esa parte. A través de Mr. Jodlin, yo recuerdo, y lo platico así, conocí a este compositor, Dan Goller, que pues se ha convertido en un gran amigo y un gran colaborador en los conciertos que organizamos. Y pues todo ahí
tantas cosas, así que cuando sigues el hilito, llegamos una y otra vez a los campamentos de música de Guadalajara, ahí con el famoso Mr. Chen, Aquí a sus órdenes, el famoso Mr. Ch. el famosísimo Mr. Chen. No, pues Sí. muchas gracias, Mr. Chen. ¿Qué recomendación le das a los chavos, a la gente que está en este camino de la música? Tú ya como un músico que se dedica a eso, que no nomás es tu hobby, ¿qué recomendación le das a alumnos y así? Eh, pues les recomiendo a todos los que quieran aprender a tocar un instrumento, háganlo y, y descubran y pruébense que son capaces de disfrutar esa habilidad que tal vez piensan que no tienen. Y a la gente que está segura que va a ser de eso su profesión, gradúense, titúlense, así no se queden a medias y inviertan siempre en el mejor equipo que puedan, ¿no? No se conformen con lo mínimo. Así es. Qué buena recomendación, Mr. Chen. Pues muchísimas gracias a todos los que nos escucharon en este podcast. Yo sé que va a llegar gente que estuvo en los campamentos. Te mandamos un saludo. Te recordamos ahí de tus primeras veces que tocaste el instrumento. A lo mejor ya ahorita eres todo un músico profesional, pero Mr. Chen y yo te vimos cuando estabas empezando y te escuchamos cuando apenas estabas empezando a sacarle sonido a tu instrumento. Felicidades por llegar hasta donde estás. Y muchas gracias, Gracias. Mr. Chen. Muchas gracias y qué gusto verte, Isaac. Igualmente, Mr. Chen. Bueno, hasta luego. Muchas gracias por habernos escuchado en este episodio del podcast. Si te gustó esta conversación, no te pierdas los otros episodios y recuerda recomendarnos con tus amigos. Nos puedes encontrar en todas las redes sociales como Adorarte Sinfónico para que te enteres de los conciertos, las convocatorias para participar, clases, videos y estas conversaciones. Mi nombre es Isaac Nájera, director y fundador de Adorarte Sinfónico. Espero verte muy pronto y hacer música juntos. Hasta luego.